Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Era del Hierro, y en esta ocasión os iba a comentar, no voy a hablar de nada en especial, simplemente os iba a comentar una noticia para advertiros de que, bueno, seguramente una cosa que ya la mayoría de vosotros sabéis, pero los que no sabéis, pues estar atentos para que veáis la manipulación que a día de hoy existe en la mayoría de los medios de comunicación, incluso en aquellos que pensáis que no pueden hacerlo, lo hacen para intentar meter con calzador de forma diplomática, de forma discreta, ¿vale? Como se dice, con mensajes subliminales, de tal forma que no lo parezca, pero meter pues todo esto, lo que es la ideología de lo políticamente correcto, que es en la que estamos viviendo últimamente, ¿no? Estoy refiriéndome a un artículo que leí ya hace algunos días, lamentable, bastante lamentable, no por el cómo lo enfocan o lo que cuenta en sí, que es cierto, sino por cómo, ya digo, con mensajes subliminales, con frases concretas, con enunciados concretos, intentan realmente condicionar nuestra forma de ver la propia historia, ¿no? La revista, bueno, el magazine en internet, la página web se llama Muy Historia, que es una página en la cual yo la verdad es que la seguía con relativa frecuencia porque me parecía interesante, de hecho cuelga algunos artículos interesantes, pero últimamente ya he empezado a ver algunos enunciados que me empezaban a hacer sospechar de que las cosas no empezaban a funcionar bien para una revista que se dice objetiva, y especialmente pues una revista o un magazine que es únicamente informativo, es decir, que el objetivo que tendría que tener es únicamente informar de un hallazgo, de un descubrimiento histórico, sin más, ¿no? Y claro, cuando te das cuenta de que en uno de los titulares dice de la siguiente forma, os lo pondré en internet en pantalla completa para que lo podáis ver: hallados los posibles restos de un ataque xenófobo en el Neolítico. es que la verdad es que, claro, yo lo vi en Facebook, en su Facebook, y la mayoría de la gente que suele seguir esta publicación y que evidentemente pues tiene un mínimo de conocimiento empezó a decir, ¿qué nos estáis contando, no? Me estáis hablando de ataque xenófobo en el Neolítico. Realmente estáis utilizando la palabra xenófobo, que es una palabra completamente moderna, contextualizada en un contexto social moderno, es decir, no la puedes aplicar al Neolítico, Mesolítico, ni siquiera a la época de las dos edades del hierro o a la época de los imperios de Roma, etcétera, etcétera. Es decir, no tiene ninguna significación más que el contexto actual en el cual se le ha aplicando, ¿no? Pero el enunciado ya: hallado los posibles restos de un ataque xenófobo en el Neolítico. No obstante, hombre, yo ya por la experiencia que voy teniendo me olía por dónde iban los tiros, ¿no? Como ya digo, los comentarios que pusieron la mayoría de la gente fue para quejarse y para decir, estáis manipulando y estáis contando cosas que no son, con una clara intención de direccionar el pensamiento de la gente hacia un lugar concreto, ¿no? Pero te pones a ver la publicación en sí y la verdad es que no deja de ser curioso, es decir, es cierta, ¿no? Pero claro, te ves en la cueva de El Strocs, cerca del municipio montañoso de Bisauri, Pirineos españoles, se convirtió en un destacado yacimiento arqueológico al encontrar en ella los huesos de personas del Neolítico que llegaron a la región en un viaje migratorio de hace 7.000 años. El estudio de los restos más antiguos, 5.300 a.C., por el equipo de arqueólogos ha desvelado que estos sujetos fueron asesinados de forma violenta y golpeados repetidamente tras su muerte. Los investigadores me parto la polla porque es que no es para menos ya. O sea, todo este mundo posmoderno y tal, la verdad es que empezaba asustando, pero yo creo que está llegando a ser tan absolutamente ridículo que empieza a ser difícil de diferenciar lo que son los gilipollas y lo que es la gente de izquierdas. Pero en fin, continúo. Los investigadores ven en esta situación todos los sellos distintivos de un ataque xenófobo entre los grupos rivales. Es decir, me está hablando de que en una época en el Neolítico, en la cual pues, los seres humanos luchaban y competían como cualquier otro animal por la supervivencia, un grupo que estaba asentado en una zona determinada se enfrentó a un grupo que venía de fuera y que por tanto era competitivo para recursos naturales, para recursos de caza, para la propia supervivencia de la tribu, y en ese enfrentamiento, en lugar de acogerles con los brazos abiertos y con un cartel de Welcome Refugees o cualquier otro eslogan del sistema, como defendieron su territorio de caza, posiblemente su cueva, etcétera, etcétera, de la forma que ha hecho el ser humano hasta hace 4 días y que va a seguir haciendo seguramente durante muchísimos años, que cualquier animal haría, insisto, defender su territorio de caza,
atacaron al grupo que venía de fuera, de tal forma que los mataron violentamente. De hecho, en el artículo se especifica cómo los matan y tal. Según han podido determinar, los huesos corresponden a 9 sujetos distintos, entre los que había 5 adultos y 4 niños de entre 3 y 7 años. La investigación publicada en febrero del 2020 en el portal libre, bueno, en fin. Leéis todo el artículo, que la verdad es que no está mal, siempre que lo sepáis contextualizar en que no puede ser denominado ni muchísimo menos como un ataque xenófobo en la época, en el Neolítico. Estamos hablando de una época en la cual prácticamente no había población en Europa y evidentemente todo eran tribus las cuales sobrevivían así, es decir, luchando unas contra otras, algunas veces de forma violenta, otras veces no de forma violenta, pero la violencia era una cosa cotidiana, terriblemente cotidiana en aquel día. Es decir, dentro de poco les acusarán los veganos, también les podrían acusar los veganos, ¿no?, de ser carnívoros o maltratar animales porque cazaban mamut. O sea, ya puestos en el surrealismo imbécil de esta izquierda posmoderna en la que estamos, pues cualquier cosa puede ser posible, ¿no? Es decir, no me sorprendería que un artículo de Muy Historia próximamente diga: descubierto que el hombre de Neandertal era maltratador de animales porque cazaba, yo qué sé, ciervos, ¿cómo se llama esto? Rinocerontes lanudos. Todo es posible a día de hoy. En fin, simplemente quería en este vídeo advertiros a todos vosotros de que a día de hoy el periodismo, la verdad, inclusive en el ámbito histórico, no sé si es porque le subvencionan, no sé si es porque le llega dinero de donde quiera que le llegue, pero como podéis ver está todo condicionado a llevar el pensamiento hacia un objetivo dirigido que interese a Dios sabe quién. No lo sabemos, pero hay una clara intención. Así que yo os diría que no os terminéis de fiar de los que os cuentan los periodistas, históricos, no históricos, de cualquier ámbito, porque la prensa está terriblemente comprada, ya lo estáis viendo. La política, por supuesto, pero inclusive en el ámbito histórico está terriblemente comprada. Ya se empiezan a utilizar, también he visto artículos que hablaban de que ¿cómo era? Era una absurdez moderna de esta. Sí, que el matriarcado era lo natural y que el telopatriarcado había sido un error histórico. Es que haría un vídeo de ello, porque la verdad es que no hay errores históricos en la historia. Es decir, pasa o no pasa, no hay errores históricos. Aparte, ¿quién juzga si es un error histórico? Sería otra cuestión, ¿no? Es decir, desde hoy juzgamos que es un error histórico una cuestión gracias a la cual se ha evolucionado hasta donde estamos en el presente. ¿Se puede llamar error histórico? En fin, entraríamos en otros muchos temas, pero como os estoy diciendo, a día de hoy el periodismo está completamente comprado. Es así de triste. Si queréis documentaros, seguir tirando de libros. Los libros a día de hoy son bastante fieles. Vais a poder encontrar de todo, cosas a vuestro favor, cosas en contra, es decir, cosas que opinan lo que vosotros queréis, cosas que no opinan lo que vosotros queréis. Ya digo, sigue siendo bastante libre y por ahora, a mi modo de ver, es lo mejor que vamos a encontrar toda la gente que tenga interés en adquirir conocimiento o a ampliar conocimiento sobre las materias que le interesen, porque se publica prácticamente y de momento de todo. No sabemos por cuánto tiempo. Las editoriales, no me sorprendería que cualquier día nos despertáramos con quemas de libros en las plazas del pueblo y censuras a determinadas editoriales o censuras a determinados libros históricos o cualquier rollo que no entran dentro de los cánones. Pero a día de hoy, seguir conservando libros, seguir manteniendo libros, seguir leyendo libros, porque es el único aspecto libre que tiene a día de hoy el ser humano para poder documentarse. Ni periodistas, ni televisión, ni documentales, todo está comprado y subvencionado por no se sabe quién, o si se sabe quién, o se sospecha de quién, pero el caso es que está claro que nos quieren llevar a todos como corderitos por un caminito para que pensemos lo mismo, que curiosamente coincide con las agendas globalistas 2030, la corrección política, etcétera, 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 etcétera. Así que nada más, me pareció muy curioso el artículo de Muy Historia. Quería compartirlo con vosotros para que, en fin, estéis prevenidos de que la manipulación es constante. Lo estamos viendo cómo intentan reconducir o redirigir, reescribir películas de Disney, etcétera, etcétera, para que encajen en los nuevos cánones políticamente correctos, y son los tiempos que nos ha tocado vivir. Solo nos queda estar prevenidos. Si tenéis hijos, contarles que esto no es así. Es difícil, pero contarles que esto no es así. ¿Cómo? Enseñándoles libros que
que mantengáis, que tengáis vosotros que no habéis tirado, y solo nos queda ser la resistencia dentro de todo este mundo de decadencia. Así que nada más, nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.